Por fin GoPro se lanzó al mercado de los drones. Una de las marcas más importantes en cámaras de acción ha decidido ir por un nuevo tipo de mercado. Los fanáticos de la marca están más que felices. Inicia el vuelo del GoPro Karma, como lo ha llamado la marca, y todo marcha muy bien, ya que podremos hacer nuevas y mejores tomas que con una simple GoPro. Claro, todo eso hasta que el dron se desploma. En este video te voy a contar la historia del Karma, y la verdad su nombre parecía describir totalmente lo que su existencia significó para GoPro. La compañía venía con unos terribles resultados financieros en 2016, luego de que en años anteriores la estrategia de mercado que había tomado GoPro claramente no estaba funcionando. Sería tal las crisis que les tocó suspender sus operaciones en bolsa, luego de caídas de entre el 20 y el 30% a lo largo de ese año. Así las cosas, GoPro había optado por comenzar en el mercado de los drones, un lugar bastante competido y en el que DJI dominaba a placer y su catálogo continuaba creciendo cada vez más. El GoPro Karma llegó con un diseño bastante estándar cuando hablamos de drones y con unas características que tampoco eran muy disruptivas. Sin embargo, la diferenciación que buscaba la compañía estaba en volver su dron de cierta forma modular y actualizable conforme a la tecnología que iba avanzando. Por eso el Karma incluía un grip, que básicamente era un estabilizador que se colocaba dentro del cuerpo del dron y en el que se debía colocar la GoPro Hero 5 Black. Por supuesto, el grip servía además como un estabilizador manual cuando uno lo sacaba del dron. También después fue actualizable con la 6. Esto permitiría que no solamente se quedara con un lente, sino que a medida que las cámaras fueran avanzando, el dron también siempre estaría actualizado. El combo más económico que se podía adquirir en ese entonces costaba unos $730 aproximadamente. Incluía un mando en forma de concha que traía simuladores incorporados para los novatos en el mundo de los drones, el dron por supuesto, una mochila para cargarlo y la cámara. Si hablamos de la mochila, en esta GoPro sinceramente se enfocó netamente en la seguridad del dron y la resistencia, más que en la practicidad o en la estética para el usuario. Al final, parecías uno de los caballeros del Zodiaco cargando su armadura. Unos pocos meses después del lanzamiento, llegaría el verdadero Karma para GoPro. La marca emitió un comunicado solicitando a los usuarios del Karma que regresaran todos sus drones, ya que habían detectado un problema que provocaba que en ciertas circunstancias el Karma perdiera energía en pleno vuelo, lo que hacía que se desplomara sin control. También retiraron todas las unidades de las tiendas físicas y digitales casi que de forma inmediata. Si bien la marca aseguró que esto era un fallo que afectaba, muy entre comillas, pocas unidades, la realidad es que videos como este, el Karma desplomándose en redes sociales, eran bastante habituales. Finalmente, GoPro tendría que pedir la devolución de las 2.500 unidades que habían vendido en ese año. Luego de este fracaso y con mucho trabajo encima, el GoPro Karma volvió al mercado después de que la marca pudiera corregir todos los fallos por los cuales había sido retirado inicialmente. Ya era muy tarde. La mala fama que tenía el Karma, sumada a la feroz competencia y variedad de productos que ofrecían, por ejemplo de DJI, habían sentenciado al dron de GoPro. Además, las prestaciones del Karma no eran tan impresionantes como para que el público le pudiera dar una segunda oportunidad. Si bien su robustez y forma de vuelo era bastante decente y podía ser un accesorio interesante para los fans de GoPro, el Karma carecía de sensores, cámaras y otras tecnologías que los DJI sí tenían, y les daban una inteligencia y seguridad de vuelo superior. Y es que claro, si estás pagando casi $1.000 por un dron, no quieres que de la nada se caiga al suelo desde los casi 1.000 metros de vertical que prometía la ficha técnica de GoPro. ¿Y tú habías escuchado del GoPro Karma? ¿Tuviste alguna vez uno? Si es así, déjamelo en los comentarios cómo fue tu experiencia y si vale la pena y lo usas aún hoy en día. Porque sí, hay algunos sitios donde hoy por hoy todavía se pueden conseguir algunas unidades del Karma. No estoy tan seguro de que valga la pena comprar uno de los Karmas y malas decisiones más grandes que tuvo GoPro hace casi una década. Si has llegado hasta acá y que este video te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y acá te voy a dejar algunos otros videos interesantes que pueden gustarte.